Rara vez la democracia ha sido tan aclamada y a la vez tan vulnerada, tan promovida y a la vez tan incumplida, tan importante y a la vez tan decepcionante. Hoy en día, la democracia se ha convertido en factor indispensable de la legitimidad. Muy pocos gobiernos quieren ser considerados no democráticos. Sin embargo, las credenciales de los que se la atribuyen no han ido a la par de la creciente popularidad de la democracia. Estos días, hasta los dictadores manifiestos aspiran al estatus que confiere el sello de la democracia. Estos gobernantes, decididos a que los simples hechos no se interpongan en su camino, han dominado un arte de la retórica democrática que tiene muy poco que ver con su manera de gobernar. Las técnicas empleadas por estos personajes para controlar el carácter irritantemente impredecible de la democracia son cuanto menos creativas. Se enfrentan al desafío de parecer abrazar los principios democráticos mientras evitan cualquier riesgo de sucumbir a las preferencias del pueblo. El fraude electoral, la violencia política, la censura de la prensa, la represión de la sociedad civil e incluso el gobierno militar se han empleado para frustrar la posibilidad de que el proclamado proceso de democratización pueda conducir realmente a que el pueblo tenga una voz en el gobierno. Así es, la militarización es parte del manual. El mal uso del calificativo de demócrata no es un fenómeno totalmente nuevo. La antigua República Democrática Alemana, como se denominaba el ahora difunto Estado comunista monopartidista de Alemania Oriental, o la actual República Democrática Popular de Corea, el improbable nombre oficial de Corea del Norte, son buenos ejemplos. La triste nueva realidad es lo fácil que es para los autócratas de hoy un día montarse una fachada democrática sin temor a las consecuencias. Un error común consiste en apoyar a un proclamado demócrata en particular en lugar de los principios de derechos humanos que dan sentido a la democracia. Las democracias establecidas parecen buscar cada vez más a las personas en lugar de las instituciones para salvar la situación, con la esperanza de que los ciudadanos equiparen la ascendencia de un líder muy dado a la retórica democrática con el establecimiento del propio sistema democrático, a pesar de que la primera lección de la teoría democrática es que el poder ilimitado tiende a convertirse en tiranía, y de ahí que se desprenda un déspota como dirigente de un país. La definición de déspota es soberano que gobierna con un poder total sin someterse a leyes ni a limitaciones, persona que abusa de su superioridad, de su fuerza o de su poder en su relación con los demás. Y en este sentido, recuerdo la novela de José Rubén Romero, La vida inútil de Pito Pérez, donde en algún punto de la historia el protagonista dice lo siguiente: ¿no ha observado usted que la profesión de déspota es más fácil que la de médico o la de abogado? Primer año: ciclo de promesas, sonrisas y cortesías para los electores. Segundo año: liquidación de viejas amistades para evitar que con su presencia recuerden el pasado y creación de un supremo consejo de lambiscones. Tercer año: curso completo de egolatría y megalomanía. Cuarto y último año: preponderancia de la opinión personal y arbitrariedades a toda orquesta. En este caso, el nombre de la obra sería El gobierno inútil de Pito López. Resulta inconcebible que, a pesar de todas las referencias históricas, además de incluso literarias, muchos países del mundo sigan cayendo en el error de votar por personajes que a todas luces tienen un perfil tiránico y déspota. Con López Obrador, aquí en México, se cumple la premisa: todo político es mentiroso. En campaña prometió y dijo lo que el pueblo quería oír. En cada mañanera explota el sentimentalismo del pueblo mexicano con el nacionalismo rancio que lo caracteriza, la defensa de la soberanía del país, etc. Sigue enviando el mismo mensaje una y otra y otra y otra vez. El viejo guango tiene a su público cautivo, que confía estúpidamente en él, que cree todo lo que les dice. Las promesas que no ha cumplido no importan mientras no los afecte a ellos. Justo por eso, él mismo los llama solovinos, mascotas, que al tronar de sus dedos vienen moviendo la cola por sus croquetas sin cuestionar nada en absoluto. Mantener el ejército en las calles, lo mismo que con Calderón y Peña Nieto criticó y condenó por ser violatorio a los derechos humanos y a la Constitución, hoy solo argumenta: cambié de opinión, la inseguridad es alta, hay que dejar que el ejército continúe en las calles. Pero yo pregunto, ¿para qué nos sirve el ejército en las calles si el viejo guango sostiene que no cambiará la política de abrazos y no balazos porque según él está dando resultado? Dice el inútil, estamos atacando las bases, el origen, etc. Pero sigue culpando al pasado por la violencia. ¿De verdad, chimpanchairos, no les suena incongruente?
Tengan dignidad, quiéranse tantito, pensar es gratis y lo mejor no duele. La radicalización es la ofuscación del pensamiento o la ausencia de este, la imposición de la violencia sobre la razón, la práctica del fanatismo sobre la libertad, la imposición de la voluntad de unos sobre los derechos de los demás, la exaltación de la intolerancia como virtud de los necios, soltarle la correa a los perros rabiosos para babear a los diferentes. Así nos hemos acostumbrado al ruido insensato de los súbditos, voceros, moneros y textos servidores del macuspano y demás bestias llenas de odio y sedientas de destrucción. Felices de ver esta tierra mexicana cubierta de cuerpos de mujeres, menores y ancianos torturados y ejecutados por las huestes del crimen organizado, solapadas por su ídolo de barro. En campaña decía, he recorrido el país por 18 años, conozco todos los graves problemas, bla, bla, bla. Hoy, a 4 años de un gobierno fallido, en pleno 2022, dice el inútil, desconocía la gravedad de cómo los conservadores neoliberales me dejaron el país, la culpa de las muertes es de ellos, no mía. Hoy, la realidad es contundente. Se fue Ursúa, se fue Romo, se fue Scherer, se fue Muñoz Ledo, se fue Tatiana. De su poderoso equipo de campaña ya no queda nadie. Y como Andrés Manuel es incapaz de reconocer que se equivoca, no sabe trabajar en equipo ni escuchar otra voz más que la suya, ante los cada vez más fuertes reclamos, responde con la amenaza de que se va a endurecer. El crimen organizado sembrando el terror en todo el país y el gobierno usa las herramientas que tiene para perseguir opositores. Afortunadamente siguen los guacamayazos y nos seguiremos enterando de más corruptelas. Solo espero que la merma de chairos fanatizados siga en aumento para que ya hasta por vergüenza, si la conocen, eviten votar por otro u otra déspota que siga destruyendo lo que queda de México. Déjame tus opiniones en la caja de comentarios, suscríbete, dale like y presiona la campana para recibir notificaciones. Soy Luis Berman, nos vemos en Por qué aquí por Atypical TV.